este podcast. Nosotros estudiamos la misma carrera durante un tiempo. Y bueno, él es la razón por la cual yo estudié artes, porque es la persona más calceta que conozco. Deberías agradecerme. Porque me dice, nos vamos a pasar los dos a artes. Y me hizo comprar el pin, me hizo pasar las entrevistas y él no lo compró al fin y al cabo. O sea, él no se pasó a artes, me mintió. ¿Acaso no te hice un bien? No te hice un bien. Desde ese día, en esa clase que vi que llegaste con un ensayo de un párrafo sin título y sin ni siquiera la modestia de poner tu nombre, porque efectivamente ese párrafo, por más cortico que haya sido, lo hiciste tú. Yo dije, siempre honesta. No, esta mujer no es de acá. Ay, sí, a mis sociales me dio muy duro. Muy duro. No pertenecía a ese grupo de intelectuales. Pero yo también quería estudiar artes. A mí me gusta mucho el arte. Sí. Pero no, pues otras decisiones me llevaron por las ciencias sociales. Te ganó el poder del calcetismo. Del que darle mal a tus amigos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante y es cuánto vale la cultura en un mundo capitalista. Y nos vamos a escuchar súper rojos. Yo creo que sí, este es el segundo, la parte 2 del capítulo rojo. Pero tenemos que hablar de cómo podemos cuantificar lo que hace el artista, lo que hace, bueno, todas las ciencias humanas. Claro, es un tema bien complejo, porque pues estamos en un mundo digital, en donde todo requiere ser un número, donde todo necesita de alguna manera hacer parte de un dato. ¿Y ahora a qué te refieres con mundo digital? Porque sé que en el cotidiano la gente se imagina lo digital como celulares, computadores y pantallas. No, lo digital se refiere a... No es eso, el mundo digital es toda esta como virtualización de los datos, de la información, ¿no? Pues el mundo digital se parte de un sistema binario, unos ceros, en donde todo requiere de alguna manera hacer un número para poder hacer parte del mundo. Y como tú dices, hay cosas que son bien difíciles que hagan parte de ese mundo, que no significa que no existan, están ahí, como cosas culturales, cosas emocionales, y que es muy complejo encajarlas en este sistema en el que estamos muy permeados totalmente. Porque aquí todo necesita un precio. Todo de alguna manera nos han acostumbrado que es medible, primero que todo, es medible y tiene un precio, por lo tanto es transferible. Ajá, porque precio es diferente, o sea, quiero hacer la diferencia entre precio y valor. Porque una canción puede valer mucho emocionalmente para una persona, pero pues en el mercado su precio es muy barato. Que es bien triste. Sí, pobre persona. Triste, sí. Por ejemplo, pues como tú dijiste desde el inicio, yo hago parte o hacía parte de un proceso ambiental. Ah, sí. Que pues el de la defensa del bosque Bavaria. Para los que no conocen a Archie tiene el cabello largo, la barba larga, se amarra a los árboles, no se baña, es de esa gente. Me gustan, para mí el baño no se cuantifica. Pues como te decía, hago parte de un proceso de una defensa de un bosque y allá algo que siempre estuvo en boga era como reivindicar el valor cultural y emocional de un bosque, que era algo que no se podía cuantificar, no hacía parte de ningún informe técnico. Tú no podías llegar frente al distrito o frente a unas constructoras y como que usar de argumento que porque para ti es emocionalmente valioso o tiene una memoria este bosque, no lo talen. No, pero no por ello no eran cosas importantes, argumentos que uno usaba pues para sentirse de que eso era valioso. Que lo que uno que estaba haciendo, lo que estaba defendiendo, lo que estaba compartiendo era algo demasiado valioso. Y este tema nace, es porque yo estaba escuchando un episodio del podcast de Radio Ambulante que se llama El Hospital y habla de cómo algunos trabajadores del Hospital San Juan de Dios, para los que no son de Bogotá, es un hospital que queda en el centro de la ciudad, que quedó abandonado desde el 2001, pero que tiene una arquitectura francesa y tiene pues una carga histórica muy grande, casi que es patrimonio de la ciudad. Y bueno, quedó abandonado, pero muchos trabajadores siguieron yendo y firmaban una planilla. Y llevan 20 años firmando una planilla de que ellas van a trabajar, porque ellas no querían dejar morir el hospital. Entonces se cuenta que la alcaldía de Petro propuso reactivar este hospital, pero en la alcaldía de Peñalosa hubo un problema y es que él dijo, venga, lo que pasa es que nos va a costar mucho y con esa plata podríamos abrir 3 hospitales más. Entonces uno queda con esta incógnita de si es justo invertirle tanta plata a un hospital que se está derrumbando solo por su valor cultural o es mejor invertir en 3 hospitales que le pueden dar vida a otras personas.
Spoiler, obviamente Peñalosa no hizo los 3 hospitales que prometió, pero sí me generó esa duda de, vengan, ¿cuánto vale el patrimonio? ¿Sí vale la pena inyectarle tanta plata? Entonces obviamente pensé en Archie porque él hace parte de una lucha que se ha dado por resguardar o conservar el bosque de Bavaria. Le ha traído muchos problemas a las personas del colectivo, ha sido tiempo, dinero, hasta energía, porque mucho esfuerzo en conservar vivo el bosque, pues porque querían construir unos apartamentos y todo eso. Y uno dice, ¿vale la pena? Y pues Archie está aquí para decirnos por qué vale la pena, ¿no? Pero es increíble. Quiero hablar de esto, del capital intangible. ¿Cómo monetizamos eso que es absurdo monetizar? Vale, spoiler, vale la pena. Vale muchísimo la pena. Pues el bosque de Bavaria es un bosque urbano en el suroccidente de la ciudad. ¿Cómo así bosque urbano? Un bosque urbano, en palabras, es que es un bosque dentro de una ciudad, ¿no? Okay. Porque siempre se piensa que pues este tema dual del campo y la ciudad, entonces la naturaleza está fuera de la ciudad y la ciudad es como una creación artificial del ser humano, en donde pues todo está medianamente creado, ¿no? Okay. Y pues no existe la naturaleza de alguna manera espontánea en la ciudad, todo está totalmente ordenado. Pues aparece esta figura de un bosque dentro de la ciudad, una generación espontánea, lo hablamos así, que es este bosque. ¿Y existen más bosques dentro de Bogotá? Claro, existen más bosques, existe el bosque de San Carlos, y existe el bosque de San Carlos, y el bosque de Santa Elena en el noroccidente de la ciudad. Hay parques, o sea, uno va pasando el Simón Bolívar, el cementerio del Apogeo y ve un gran número de árboles y uno piensa que eso es un bosque, pero lo hablamos más como una figura administrativa que nos ayuda como a diferenciarlos de otras partes, porque cuando hablamos de un bosque no estamos referenciando un sitio en donde no hay recreación activa, sino es un sitio de recreación pasiva, en donde yo voy a caminar, voy a darme un paseíto, a disfrutar un poco el ambiente, pero ya no voy a jugar básquetbol, no voy a meter una pista de patinaje, entre otras cosas, diferente a un parque. ¿Y este bosque de Bavaria tiene celadores? Sí, pues es un predio privado de la antigua fábrica de Bavaria, entonces al ser privado tiene celadores que protegen pues ese predio. O sea, no cualquiera puede entrar. No cualquiera puede entrar. El predio pues tiene dueño y el dueño es Bavaria y 5 constructoras. Ok, ¿y cómo nace este bosque? Tú me habías contado que es algo loquísimo, que no era algo premeditado. No, el bosque no nace más que todo porque la fábrica de Bavaria, en esta parte de Kennedy, Techotiva, pues Bavaria tiene una historia muy chistosa. Bavaria siempre se lo come la ciudad. Bavaria come ríos y la ciudad se come a Bavaria. Es más que todo, pues Bavaria en un tiempo existió en las nieves, ¿no? En donde creó el barrio La Perseverancia, en toda esta parte del centro. Y pues la ciudad empezó a crecer y se empezó a comer la planta de Bavaria. ¿Sabes algo de la historia de La Perseverancia? Yo recuerdo que mi abuelo contaba que eso es un barrio obrero, ¿sí? Es un barrio obrero. O sea, que se creó para que vivieran los trabajadores. Sí, exacto. Ok. Fue el primer barrio obrero que cuando Keops, el fundador de Bavaria, pues decide crear un barrio para sus trabajadores que les quedara fácil el transporte en esa época para su fábrica. Mi abuelo vivía en La Perseverancia. ¿Sí? Sí. Datos. Sí. Son datos hay que darlos. El caso es que poco a poco fue creciendo la ciudad y se comió Bavaria. Entonces, ¿Bavaria qué hizo? Pues se fue en ese tiempo en donde no había ciudad, que era en ese caso Techotiva, alrededor del aeropuerto de Techo, en ese tiempo. Bavaria, donde haya agua, allá llega. A ella les encanta el agua. Pues allá había una serie de acuíferos del río Fucha, se plantaron allá. Y yo creo que en ese tiempo, en 1960 y algo, pensaron, hasta aquí no va a llegar la ciudad. Les llegó. En los años 80 empezaron a construirse los barrios. Y pues imagínate, tú en un barrio que tienes una fábrica que funciona 24/7, porque Bavaria pues, va haciendo cerveza 24/7, botando humo, botando gin, ruido, olor a cebada, todo el tiempo. Pues todas estas comunidades o barrios que estaban viviendo al lado empezaron a quejarse de la fábrica y toda la contaminación auditiva, de aire, de ruido, bueno, ¿qué más? Que les estaba haciendo. ¿Qué hace Bavaria? Bavaria lo que hace es contratar a una serie de ingenieros, ingenieros forestales de... Lo que sea que hagan los ingenieros. Un equipo técnico. Vamos a ponerle un equipo técnico en el cual tenían una tarea sencilla. Lógreme aislar esta fábrica de estos barrios. Ok. Busquen la manera de que esta fábrica de alguna manera se aísle de los barrios sin que afecte pues nuestra producción cervecera. Porque aún había agua, aún había razón para estar ahí. Hoy ya no están, porque ya no hay razón, pero ese tiempo tenían una muy buena razón, hecha agua, para estar ahí en el territorio. Pues esta gente le propone un anillo
un anillo de árboles que rodee toda la fábrica y aísle pues de ruido, de calidad de aire a la fábrica. Y le propone uno en especial, el eucalipto. El eucalipto es erosivo, ¿sí? Bueno, ese tema del eucalipto tiene su debate. Para entrar en esos temas, sí, el eucalipto. Por una razón sencilla, el eucalipto es un árbol que crece muy rápido. Ok, yo no soy bióloga, ¿no? O sea, esto fue yo tampoco. Desde mi total ignorancia. A mí me habían enseñado que el eucalipto erosiona y que se utilizó para que secara Bogotá. Es una creencia. ¿Es una falsa creencia? Es una falsa creencia. Es un dato incompleto. Porque sí, el eucalipto necesita bastante agua para crecer, porque es un árbol que crece bastante rápido, pero cuando llega a una altura se estabiliza y no necesita más de esa agua. Ah, ok. Es una creencia que sí tiene unas cosas de verdad y otras cosas que en serio dejo de mirar mal a los eucaliptos de ahora Por favor, déjalo. Okay. Mira mal al ingeniero forestal que solo planta eucaliptos. Listo. Ningún árbol es malo. Okay. Sino el uso que se le da al ser humano a cada árbol. El caso es que estos ingenieros, sí. Estos ingenieros le proponen a Bavaria, mire, vamos a hacer un anillo de eucaliptos alrededor de la fábrica. ¿Por qué? Porque es un árbol que crece rápido, es un árbol que usted no necesita cuidarlo, que es que si le faltó agua, que es un árbol muy resistente, es un árbol que es un árbol que crece muy grande, es un fuste, ¿no? Un eucalipto, por lo general, la copa de un eucalipto es bien ancha. Okay. En muchos, sí, es muy ancha, entonces eso logra tapar totalmente la fábrica. Ese es el plan que hacen y así nace el bosque Bavaria. ¿Qué pasa? Bavaria nunca contó con que esos eucaliptos que ellos plantaron a lo largo del tiempo ya no iban a ser solo eucaliptos, sino que por medio de sucesión ecosistémica, o sea, generación espontánea a través de las aves, el viento, la erosión del suelo, empezaron a crecer otras especies que ellos nunca planearon, que los ingenieros iniciales no habían puesto en su plan inicial, su plan técnico forestal. Okay. Y hoy en día, ese eucalipto que ellos sembraron, ya no solo eucalipto, sino que son 84 especies más que aparecieron. Que aparecieron así de la nada. Obviamente, si solo quedaran eucaliptos, estaríamos hablando de un monocultivo, ¿no? Pero es que el bosque no es un monocultivo, es un bosque porque a través de esa sucesión ecosistémica, pues empezó esa diversificación de especies y que poco a poco las comunidades que estaban viviendo al lado le estaban tomando esa percepción, ese valor emocional y cultural a este espacio. Ok, o sea que durante 60 años las aves y otros animales polinizadores trajeron 80. Sí. Trajeron 80 especies nuevas de plantas. Sí, empezaron a crecer, sí, exactamente. Me acuerdo mucho esas series posapocalípticas donde la naturaleza se toma en la ciudad y todo se vuelve verde y bonito. Es así. Dos errores de Bavaria. Bavaria nunca planteó eso como una reserva forestal. Ellos nunca lo plantearon así. Y segundo, ellos se olvidaron de todo eso. Se relajaron. Bueno, el ingeniero me dice que eso es eucalipto, yo no tengo que ponerle cuidado a eso, yo voy a dejar eso quieto. Al dejar eso quieto, al no tocar durante tantos años esa zona, eso generó que hubiera esa generación espontánea de árboles. ¿Te pareces al meme del man que está explicando todo con un montón de fotos en el fondo y un hilo rojo? Espero estar explicándolo bien, audiencia. Debido a la cara de emoción que tiene explicando como todo concuerda, amigos. Pero está quedando claro. Sí, está quedando claro. Espero. Entonces, bueno, se empiezan a llegar estas nuevas especies y ahora hay animales, ¿sí? Claro, sí. Bueno, siempre los hubo, ¿no? Siempre hubo animales. Cuando hubo eucalipto, o sea, cuando fue fabricado habían animales, no. Después de que sembraban eucalipto, sí. Pues hoy en día hay más de 70 especies de aves. Una creencia que tiene el eucalipto, anticultural, no sé si anticultural, una creencia cultural. Bueno, una creencia cultural es que el eucalipto pues reseca el suelo, el eucalipto no atrae las aves, no sirve para anidar, el eucalipto es muy egoísta, no le gusta que crezcan otros árboles diferentes a su especie alrededor de su raíz. El bosque Bavaria desmiente eso. Y actualmente demuestra que el eucalipto sirve, no me gusta esa palabra sirve, se armoniza con otras especies, tanto de aves como de plantas, para crear este bosque urbano. O sea, el eucalipto, por ejemplo, la flor del eucalipto, que es lo que solemos ver es la pepita, ¿no? La pepita que cae, la pepita rico. Dura, que huele, ese eucalipto. Pero pues arriba en el fuste de esa pepita antes era una flor blanca que está con los pistilos y le encanta a las abejas.
Las abejas aman esto y por eso el eucalipto se le conoce como melífero. O sea, realmente todo esto es una campaña de los eucaliptos por limpiar su nombre. ¿Sí? Sí, exacto. Pues de alguna manera, hablando un poco de ese tema cuantificable, los árboles también han entrado un poco en esa dinámica. Hoy en día se está hablando del valor cultural de los árboles. ¿Sí? Los árboles tienen un valor cultural y por ese valor cultural es un argumento suficiente para no talarlos. Bueno, entonces, empieza todo esto a crecer dentro del bosque y ¿en qué momento se va a variar de ahí? En el 2010. Tengo dos versiones. Okay. La versión oficial y técnica es que Bavaria, por temas logísticos, porque la ciudad se lo comió otra vez, ya las nieves se lo había comido, ahora aquí en techo se lo volvió a comer, entonces era muy costoso la logística de transporte, pues la Boyacá es un caos, sí. más traer las tractomulas hasta acá, ya no era muy rentable. Y entonces Bavaria pues decide moverse afuera de la ciudad. También es que hay un decreto en Bogotá que empieza a sacar las industrias de la ciudad para el exterior y entonces se va para Tocancipá. Esta es la versión oficial, técnica. La versión que a mí me gusta más, conspiranoica. Pónganse sus gorros de aluminio en este momento. La versión que siento que es más viable es que a Bavaria se le acabó el agua. Se le acabó el agua en este predio. Porque duró hasta el 2010. Con trancón y con construcciones al lado duró hasta el 2010, que pareciera una fecha viejita, pero pues para una fábrica eso es harto. Claro. Pero se le acaba el agua y pues ahorita está por allá chupándose un río en Tocancipá. Ok. Se va a Bavaria y queda este bosque solito. Queda ese bosque solito. ¿En qué momento empieza la lucha de ustedes y contra qué es? El conflicto ambiental, porque es un conflicto ambiental, ¿no? Nace cuando pues queda este predio solo. Bavaria de alguna u otra manera sabe que tiene una oportunidad ahí. Es un predio muy bien ubicado, es un predio enorme, 78 hectáreas, imagínate. El jardín botánico tiene 14. ¡Uy, Dios! Es mucho. El jardín botánico es grande. ¿Cuánto tiene el Simón Bolívar, sabes? El Simón Bolívar es más grande, con el complejo de la Virgilio Barco, tiene 114 hectáreas. La Virgilio Barco, el complejo acuático y el Parque Simón Bolívar con el Parque Los Novios, 114 hectáreas. Es mucho, mucho, mucho. Claro, o sea, es enorme el predio. Sí. Entonces empiezan como las propuestas de qué vamos a hacer con este predio. En la versión de Bavaria, Bavaria dice que se le ofrece a Gustavo Petro, como miren, cómprenme este predio. Nunca nadie le ofrece nada a Gustavo Petro en este país. Sí, eso más adelante se desmiente, pero ellos dicen que le ofrecieron a Petro que comprara ese predio. Petro dice que no. La administración de Petro dice que no porque es bastante costoso. Entonces lo que ofrecen es una alianza público-privada para mirar qué hacer con ese predio. Con esa alianza público-privada se mete una empresa que hemos conocido, Metrovivienda, que la hemos escuchado por todo lado. Claro, hay un barrio que se llama Metrovivienda, sí, yo vivo cerca de Metrovivienda. Que literal es una vivienda por metro. Es horrible. ¡Qué horrible, horrible! Entonces se vende Metrovivienda y pues Metrovivienda lo que hace pues, es una empresa de construcción, le botan este predio y les piden que hagan un plan sobre este predio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Casas, edificios. Proponen un plan parcial de viviendas. Y pues este plan parcial, a grosso modo, lo que proponía era la tala del 97% del arbolado. 97%. Un montón. Se convertía en el proyecto urbanístico de Bogotá que más talaba árboles. Hasta el momento el proyecto urbanístico que más talaba árboles es el aeropuerto El Dorado. Cuando construyeron el aeropuerto El Dorado. Y hacer ese plan parcial se iba a convertir, destronar al aeropuerto El Dorado. No. E iba a ser el proyecto que más árboles iba a talar para hacer pues lo que iban a hacer en ese momento. Yo tengo entendido que algunos vecinos se quejan de la inseguridad porque vivir al lado de un bosque no es que sea muy agradable. Pues nos pasa a nosotros los que vivimos cerca del Simón Bolívar, que uno después de las 7 de la noche no pasa por el Simón Bolívar porque es muy oscuro, es muy solo, y que había muchas personas del barrio que estaban a favor de estos apartamentos. Sí, efectivamente, pues la ciudad, el origen de la ciudad es como la ciudad amurallada, ¿no? La ciudad que te aleja de la naturaleza porque la naturaleza es agreste, es oscura. Sí. ¿No? Nace como la ciudad amurallada. Y curiosamente aún está ese imaginario social, ¿no? De la ciudad amurallada que está lejos de lo exótico, de lo natural. Y cuando se presentan estos espacios que nos parecen dentro del imaginario urbanos, no hay luz artificial, no hay caminos adoquinados, no hay comercio, pues la gente, por un lado se aprovecha de esto, se genera esa inseguridad y la gente empieza a crear esa repulsión. O sea, no voy a negar que existe ese argumento que como eso es un sitio tan oscuro, porque tú ves el bosque de noche, efectivamente es un emporio de gigantes gentiles, árboles oscuros, o sea, en oscuridad. Y sí está ese argumento de que el bosque necesita ser transformado para mayor seguridad de las personas.
A lo cual pues nosotros contraargumentamos de que eso es un argumento innecesario, o sea, no es un argumento de peso para poder justificar un plan parcial de ese calibre, para pues darle vía libre a las constructoras en ese sentido. Sí, el bosque podría tener mejores condiciones para poder anclar un poco más la relación con el barrio. Y bueno, yo he escuchado los pros y los contras, ¿no? O sea, el contra de esto, la inseguridad, de que de verdad pasar por un lado oscuro es muy feo. Pues más en una ciudad tan violenta como Bogotá, donde cada arbusto pues se puede volver el escondite de alguien, paila, de alguien que te pueda hacer daño. También escuché que esto era el pulmón de Kennedy, o sea que Kennedy no tiene más zonas verdes. Es que también sé que el plan de ordenamiento territorial de Bogotá favorece a las clases altas poniéndoles más zonas verdes, o sea, el norte de Bogotá tiene mejor calidad de aire que el sur. Claro. Y que realmente es una cosa horrible, pero es que hasta la calidad del aire es un privilegio en Colombia. Total, estoy muy de acuerdo contigo. Pareciera que la naturaleza también a veces está en contra de nosotros, los del sur, porque los vientos, por ejemplo, la zona de Bogotá donde hay más carros es en el norte, pero todo ese monóxido de carbono que botan los carros del norte, por los vientos como fluyen en Bogotá, se va para el sur. No es solo el tema de los ecosistemas que maneja el norte de la ciudad, sino pues que los vientos de alguna manera también nos desfavorecen un poco, y es verdad, o sea, en Bogotá hay una inequidad en las cargas de contaminación. El sur es el más contaminado, es el que tiene todo el sistema, menos sistema arbóreo, tenemos el botadero de Doña Juana, tenemos menos parques, tenemos las avenidas más gonorreas, ¿no? Estamos llenos de avenidas como unas moles de cemento. En cambio el norte tú vas y hay parquecitos, hay hermosos árboles de nogales en medio de los edificios, sino como malditos. Y creo que esto necesita mucha pedagogía. Yo siempre digo la misma frase, y perdón porque en todos los capítulos lo digo, pero es la del principito, la de lo esencial es invisible a los ojos. Sí. Estas cosas esenciales como es necesario que exista un pulmón en Kennedy y en el sur realmente de Bogotá, es muy difícil hacérselo notar a una persona que dice, no, es que me da miedo pasar por aquí porque me roban, porque eso es lo inmediato, eso es lo que están viendo de una. Lo del aire no. Cómo uno le enseña y cómo uno hace pedagogía en estos barrios aledaños para explicarles que este bosque vale más de lo que parece. Es que yo le decía a Archie que este tema se llamaba Una cultura y dos pancitos, porque uno no puede ir a la tienda y decir, venga, me vende 3 panes y una cultura. Uno cómo le enseña a la gente, ve, esto vale, aunque usted no lo pueda percibir a primera vista. Hay cosas que necesitan más tiempo de reflexión para poder ser comprendidas. Y esto no se da normalmente en los barrios, ¿sí? O sea, es muy difícil pensarse todo y es muy difícil tener una posición política acerca de todo. ¿Cómo generan ustedes como colectivo una posición política en estos barrios aledaños? Es bien complejo porque lo que dices es real. O sea, defender un bosque no es productivo. Defender un bosque no te va a dar ningún beneficio social, o sea, prestigio, no te va a dar trabajo, no te va a dar un montón de cosas, pero pues estás ahí. Lo que tú dices, hacerle entender a la gente que sí tiene sentido que exista un bosque dentro de la ciudad. Claro, es que es muy lógico, ¿no? Es como, no vamos a hacer edificios donde van a vivir un montón de personas y donde mucha gente va a ganar plata porque queremos que vivan unos árboles. Pues si uno lo dice así, no suena ni siquiera lógica la idea. Claro, está esa lógica de desarrollo. Esa lógica de desarrollo va ligada a productividad, y la productividad sí es cuantificable. Se cuenta cuántas casas construiste, cuántas vías construiste, cuántas obras hiciste, ¿no? Y a la gente está muy acostumbrada a eso, a ver esas cosas. Claro, este político hizo algo porque hizo un puente. Porque hizo un puente, porque hizo estas obras. Peñalosa les encantaba mucho por eso. Es que este man hace, este man produce. ¿Recuerdas cuando hizo Volardos? Eso fue el boom. Y para él eso era una culminación, porque él estaba produciendo para la ciudad. ¿Vainas inútiles? Sí. Sí. Es muy duro convertir ese imaginario de las personas, pero la manera como lo hacíamos era de alguna manera invitar a las personas a caminar el bosque, porque como bien tú lo dices, si uno ve el bosque de plano, uno solo ve árboles, y uno, sí, chévere, árboles. Interesante. Bien. Pero caminar el bosque y caminarlo con una guía, con unas personas que estuvieran al lado y te dijeran, mira, esto es un eucalipto, esto es un pino, esto es una acacia, y esta ave se alimenta de este bugambil, de esta flor, y este árbol viene de Australia, y este viene de Arabia Saudita, y este nogal se demora 85 años en crecer. Cuando tú le das nombre a esas cosas, cuando la gente reconoce
que ya no está pasando por un cúmulo de árboles, sino que está pasando al lado de un eucalipto, al lado de la bugambil que le alimenta al colibrí. Ahí nos dimos cuenta, pues de una manera muy intuitiva, tampoco es tan teorizado, de que cuando la gente le daba nombre a esas cosas, ahí sí entraba en su lógica y como decía, no es lo mismo decir, van a talar esos árboles, sino van a talarme este grupo de pinos donde están habitando estos colibríes que ya sé cómo se llaman y que pues de alguna manera los reconozco. Claro, esta dinámica funciona cuando uno se acerca y en todo. Creo que el acercamiento hacia las cosas es lo que te genera conciencia. Entonces también es una lucha para nosotros como artistas hacerle entender a una persona que vale la pena pagar una boleta para ver teatro. Exacto, sí. La gente dice, pero es que hay cine, pero no es diferente. Solamente cuando tú te sientas en una sala y ves a los actores sudar y los ves expresarse y los ves enojarse y alegrarse y cuando puedes empatizar, es que empiezas a sentir el valor del teatro. Por eso es que el teatro también va a la calle, porque bueno, sí existe el teatro de sala donde la gente paga y va, pero también existe este teatro que hace comparsa o que hace teatro calle, pues sí. Sé que suena redundante, pero así se llama. Que es cuando los teatreros dicen necesitamos llevar el teatro a personas que no consumen teatro. Lo mismo que hacen los artistas callejeros de, bueno, voy a pintar un graffiti que diga algo en una avenida donde pasa desde el presidente en su carro blindado hasta el oficinista que se va en bus. Necesito hacer un graffiti donde todo el mundo lo vea. Lo mismo pasa también con el cantante que canta en un subterráneo. Sé que lo necesitará por la plata, pero también la primera vez que yo escuché un cantante de ópera fue en la calle. ¿En la calle? Sí, el man estaba pidiendo dinero y estaba frente al Teatro Colón. ¿Y qué tal le iba? Me imagino que muy bien, porque cantaba precioso. Ese tipo, el man cantaba tan fuerte que se escuchaba desde la Plaza de Bolívar. Entonces, tenía tremendos pulmones. Sí. Entonces siento que a muchos de nosotros que somos creadores de cosas que no se pueden monetizar a primera vista, es muy difícil hacer entender nuestro trabajo a otras personas y que vale la pena. Que vale la pena. Es que cantar una cancioncita, pues vale, qué chévere que toques el violín, pero pues ¿qué vida vas a salvar? Sí, entonces la gente tiene en su mente que los que sirven son los abogados, que los que sirven son los ingenieros, los médicos. Los que producen. Ajá. Y que también la cultura, puedo decirlo en términos urbanos, ¿no? La cultura está muy ligada al entretenimiento. Lo que tiene que producir la cultura es entretenimiento. Y si no lo hace, no es producible. O sea, sí, por ejemplo, la filosofía es lo más devaluado que hay en las ciencias humanas, porque la filosofía no entretiene, tampoco produce capital monetario. Los filósofos, ¿qué hacen? Pues nada, están ensimismados. Y no es lo mismo, o sea, uno sabe lo valioso que es tener un filósofo en una sociedad. Entonces, sí, creo que es una lucha interna y más en un país como Colombia, donde tú dices, realmente se ve que la calidad de un político es cuánto cemento pone. Exacto. Y de que tuvimos a un candidato presidencial que casi es presidente solo porque era buen empresario. Y yo hablé con mucha gente, yo le decía, pero parce, el man es corrupto, es machista, es homofóbico, transfóbico. Pues sí, pero es que, ¿viste que es rico? Porque tiene una empresa. Sí. Y eso queremos que pase con Colombia. No más el calificativo, el ingeniero. Sí, nunca había visto un candidato que no tenía nombre, sino que era el ingeniero. Y ya porque era el ingeniero, era la mejor propuesta que había aquí a nivel político en Colombia. Yo me acuerdo que estaba en un carro con un man que iba a votar, que votó por Rodolfo. Es que los dos éramos jurados de votación. Ah, ok. Entonces ahí lo conocí a él y él dijo, yo voy a votar por Rodolfo. Sí. Yo dije, yo voy a votar por Petro. Y nos fuimos en el carro juntos y me dijo, es que esto es lo que necesita Colombia. Necesita un empresario que saque a Colombia económicamente adelante. Y uno dice, ¿en serio ese es el único argumento? Que él mantiene plata y que sabe hacer plata. ¿Y dónde queda el resto? ¿Dónde queda el valor social, el valor filosófico, el trascendental, el artístico? Y es lo mismo que cuando uno está en el colegio y le dicen al niño, no, es que el niño es bueno, es inteligente. ¿Por qué? Porque le va bien en matemáticas. Fin. O sea, hasta ahí se acabaron las inteligencias. Sí, contarles que también de alguna manera pues la política se ha descorazonado, ¿no? La política siempre ha perdido como un poco esa conexión con lo emocional. Ahora la política es muy racional, ¿no? La racional, la productividad. Eso fue lo más bonito de Petro, ¿no? Con Francia. Con Francia, cuando pone eso de vivir sabroso, lo pone en tela. Vamos a vivir sabroso y todos esos políticos de pacotilla se quedan en jaque, vivir sabroso. ¿Qué es eso? Sí. O sea, si todos los vamos a poner a vivir en mansiones, yo no quiero eso. Y cuando Francia no se está ni siquiera identificando a eso, creo que es importante. Por ejemplo, tratando todo este tema, que pones el tema de la cultura, me recuerda mucho el tema de esta catedral que se incendió en Francia.
Ah, sí, la Notre de Dame. Nuestra Señora de Par. Sí. Nuestra Señora. ¿Nuestra Señora? Sí, Notre Dame. Esta catedral que se incendia, que pues Ajá. se le cae la gran aguja de madera icónica del siglo XVII y no sé qué más. Y Francia entra en un gran debate sobre el valor cultural de esa iglesia, Sí. porque habían dos bandos, ¿no? Uno que decía que ese era el icono de Francia. Ajá. Con la Torre Eiffel, ese era el icono de Francia y que necesitaba ser reconstruida a todo costa, tal y como se había construido en la Edad Media. No con acero, ni como las técnicas ahorita en vidrio, no. Tal y como eso, razón por la cual necesitaban madera. Y otras personas que para ellos el icono de Francia no era tanto la catedral, sino sus bosques. Todos los árboles de más de 2000 años que tenía al sur de Francia, en la zona mediterránea, en donde estaban planeando talar 2000 árboles para poder reconstruir esta catedral. Y es bien curioso porque un político de Francia sale a dar como una declaración y le dice a la ciudadanía en Francia que debe ser consciente que Notre Dame es un icono de Francia y que los bosques pueden ser parte de esa contemporaneidad. Un hijo de puta. Como los árboles no tienen ningún sentido, o sea, eso culturalmente no sirve para nada. Si quieren que sean funcionales para nuestros tiempos, tienen que convertirse en iglesias, por así decirlo. Por así decirlo, y pues se generó ese debate, ¿qué era más valioso? ¿Qué es culturalmente valioso? Para algunos culturalmente valioso era el bosque. Claro. Porque pues para ellos era su gran icono de Francia, para otros no, era la iglesia tal y como pues se la habían imaginado en ese tiempo, en la Edad Media. Y ahí voy ligando con la idea de la política, como la política se descorazona y se desliga y todo, y se pasa mucho al tema empresarial, al tema productivo, y pues ahí estamos jodidos porque si la administración de la sociedad, que es solo político, ¿no? Aprender a pues administrar de alguna manera, convivir en una sociedad. Si la política no tiene cuenta esa parte del ser humano que no es cuantificable, que no se expresa en lo material, pues estamos jodidos porque de alguna manera nos estamos desconectando cada vez más de esa esencia humana. Claro. Eso lo demuestra el bosque. La política bogotana no tenía ningún reconocimiento por el bosque por ser bosque. No era algo valioso para la ciudad. Okay. Y eso con la lucha ha cambiado, de que el bosque es valioso. No es valioso porque se pueda construir ahí, porque de plata, porque es un potencial para construir edificios, sean canchas, cosas de patinaje, algo así, sino es valioso porque hay otras especies que lo habitan. Eso es un cambio enorme que las personas que han estado alrededor del bosque han intentado meter en la política, ¿sí? Me contabas que tú viniste preparado con lo de los libros, porque el podcast realmente, bueno, ya no habla solamente de literatura, sino del arte en general, pero que siempre tenemos referentes literarios o de cualquier arte. Claro, bueno, para las personas que nos estén escuchando, yo recomiendo mucho un libro actual que se llama Loa a la Tierra, un viaje al jardín, espero decirlo bien porque está en coreano. Es un filósofo coreano. Creo que es el Pizarnik de la filosofía ahorita. Okay. Porque lo reproducen mucho en Instagram y en Facebook. Más que todo su filosofía, que es Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Yo lo pongo en la descripción del Instagram para que lo puedan buscar. Loa a la Tierra. Y él dice algo muy bonito sobre el valor de la naturaleza. Porque la naturaleza es valiosa. Y habla sobre el tema del tiempo. Que pues reconectarse con la tierra o reconectarse con ese mundo natural te lleva a otro tiempo, ¿no? Uno siempre está viviendo en el tiempo digital, un tiempo rápido, un tiempo muy efímero, lo que se publica hoy ya no es valioso mañana, no sé qué más. Y si uno quisiera de alguna manera vivir otro tiempo, otra temporalidad, no es necesario descargarse otra aplicación, descargarse un juego o algo así, sino ir a un mundo, a un espacio natural, reconectarse con la tierra. Y él dice esto. Él lo dice como en la oda al jardín. Él tiene un jardín que cuida, que pues sí, es como sus reflexiones alrededor del jardín. Y dice lo siguiente. El tiempo del jardín es un tiempo de lo distinto. El jardín tiene su propio tiempo, sobre el que yo no puedo disponer. Cada planta tiene su propio tiempo específico. En el jardín se entrecruzan muchos tiempos específicos. Los azafranes de otoño y los azafranes de primavera parecen similares, pero tienen un sentido del tiempo totalmente distinto. Es asombroso cómo cada planta tiene una conciencia del tiempo muy marcada, quizás incluso más que el hombre, que hoy de alguna manera se ha vuelto atemporal, pobre de tiempo. Ay, qué hermoso. No, es muy buen libro. Es muy bonito esto de que no podemos disponer
Me hace pensar en que esta creencia judío-cristiana de que todo es nuestro, o sea, de que el ser humano señorea sobre todo el mundo y que tenemos el permiso y el derecho de quitarle el hábitat a un montón de animalitos y a un montón de plantas solo porque queremos vivir ahí. Sí. Todo es nuestro, es bastante egoísta. Y bueno, nos despedimos. Espero haber sido bastante claro, ser un contexto, no ser tan técnico, porque pues creo que poner más en boga el valor cultural, que cuando vayan a ver el bosque, si les gustaría ver, o ir al Hospital San Juan de Dios, o si la plata nos da ir a Notre Dame, darse ese tiempo a lo atemporal y detenerse a mirar eso que no se ve en primera vista, a dejarse invadir por las cosas que no son cuantificables, que no se pueden de alguna manera cuantificar en una foto, en un termómetro de alguna manera, por así decirlo, sino darse cuenta que esas cosas a veces inexplicables que nos transmiten un hospital de arquitectura francesa, un árbol de 80 años, son valiosas. Bueno, adiós. Adiós. Encuéntranos en Instagram como Vicio al Ocio. Allí encontrarás imágenes complementarias y todas las referencias que usamos en este capítulo. Gracias por escucharnos.